Pues muy buenas noches a todos los que hoy se conectan en esta sala de Zoom de la Asamblea Nacional de Autogobierno. Hoy que es lunes, y ya 14 de abril de 2025. Hay que decir que pues es una fecha pues no tan fácil porque es el inicio de las vacaciones de Semana Santa, pero también es un momento de descanso. Esperemos que varios de nuestros compañeros se conecten y también saludamos a quienes nos ven por Facebook simultáneamente en vivo en este momento. Estamos transmitiendo desde la Asamblea Nacional de Autogobierno con este número 65 de Charlando con Ana. Ana, Asamblea Nacional de Autogobierno, fundada, se creó el día 21 y 22 de octubre de 2023 como efecto del Congreso Nacional Constituyente que trabajó de 2017 a 2023 para crear un nuevo proyecto de constitución, una nueva constitución que fue aprobada por el Congreso Nacional Constituyente, y con base en esa constitución surge ANA, la Asamblea Nacional de Autogobierno, y el 6 de octubre de 2024, hace menos de 6 meses, se creó la República Federal y Pluricultural de México, que está en proceso de construcción de manera coexistente con los Estados Unidos mexicanos, a los que pretende sustituir gradualmente conforme las nuevas instituciones se vayan consolidando. Estamos en este año 2025. eh, lo llamamos el año de las asambleas municipales de autogobierno porque pensamos que son estratégicas las asambleas municipales donde las personas se pueden reunir de manera presencial y ir generando el poder del pueblo, como lo hicieron en Cherán, donde el pueblo organizado pues simplemente desconoció al presidente, digamos, partidocrático o electoralista, y ahora en Cherán desde hace 15 años, pues el que gobierna es el pueblo organizado, con muy interesantes resultados y muy favorables. Y así queremos hacerlo a nivel nacional e incluso a nivel internacional, pues generar una nueva sociedad a la que hemos denominado sociedad del afecto. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de uno de los elementos más importantes en la sociedad del afecto, que es la educación, ¿no? El proyecto educativo de ANA, bueno, de la nueva Constitución mexicana, que pues es muy avanzado. A ver ustedes qué les parece, los que no lo conozcan. Algunos de ustedes pues participaron en la elaboración de este proyecto, y hay que decir que este proyecto de la educación que está plasmado en la nueva Constitución pues se origina en el Consejo de Transformación Educativa, que es una institución que precede a ANA, pero que viene en la misma línea de desarrollo, porque todo esto surge de encuentros de organizaciones alternativas que se hicieron entre 2010 y 2013, y una de las conclusiones iniciales del segundo encuentro, que fue en 2011, en mayo de 2011, fue crear instituciones alternativas. Y en esa idea de crear instituciones alternativas que pudieran sustituir a las instituciones obsoletas, pues se creó el 29 de octubre de ese mismo año, 2011, se creó el Consejo de Transformación Educativa. En esa época la palabra transformación no estaba tan choteada, más bien nos la tomaron, y ahora pues ya todo el mundo habla de la 4T, de la cuarta transformación, pero nosotros empezamos a hablar de transformación con el movimiento de transformación social primero, y como efecto de esto, que fue parte de los que organizaron los encuentros de organizaciones alternativas, surgió el Consejo de Transformación Educativa, que así se llama hasta la fecha. Y este Consejo de Transformación Educativa pues ha evolucionado mucho. Estamos en la preparación del quinto congreso, que va a ser en octubre de este año. Eh, Se va a hacer por Zoom en esta ocasión, con invitados. Es un congreso internacional, invitados internacionales, sobre todo de América Latina, pero de todo el mundo. Y este Consejo de Transformación Educativa pues, organizado 5 congresos. De cada congreso han salido libros. Del primer congreso salió un libro, del segundo
congreso salieron 11 libros y del tercer congreso salieron 17 libros que van integrando las propuestas en los diferentes ejes, le llaman, o subtemas del congreso. Y pues tenemos ya en total, en el cuarto congreso salieron 5 libros. En total tenemos ya más de 35 libros de transformación educativa. Con esa base, en el 2018, cuando López Obrador acaba de ser electo, todavía no tomaba posición, hicimos una carta para López Obrador en esa carta que la analizamos con mucho detalle, hacíamos un súper resumen de esto que vamos a ver hoy, porque al mismo tiempo estábamos desarrollando el Congreso Nacional Constituyente y se fue elaborando pues el proyecto educativo que está plasmado en la nueva Constitución y que hoy vamos a compartir. Consideramos que es un proyecto educativo muy avanzado al nivel que se requiere en la sociedad del afecto. Qué bueno que está Javier Córdoba, quien ayer fue electo como coordinador de educación en el Valle de México por parte del autogobierno en el Valle de México. Qué bueno que está Otilia, también educadora y que también ha participado en todo este proyecto educativa. Otilia es parte del Consejo de Transformación Educativa, lo mismo que Yasmina Ramírez. Y bueno, todos están aquí muy invitados. Entonces vamos a ir comentando, si les parece bien, este capítulo de la Constitución, que es el capítulo 3 del título 2. No, capítulo 3 del título 3. Educación con compromiso social es lo que vamos a comentar hoy. Educación con compromiso social. Y pues son varios artículos que vamos a ir comentando, a ver si les voy a decir, son del artículo 76 y el proyecto termina, ahorita les digo en qué artículo, a ver si alcanzamos a ver todos o la mayoría o algunos de ellos, ¿no? Aquí está, termina en el artículo eh, 94, 76 a 94, pues sí, son 18 artículos los que integran el proyecto de educación que está plasmado en la nueva Constitución. Obviamente no es una cosa que se haya preparado de un día para otro, está ahí toda un antecedente de muchas personas que contribuyeron y que han sido pues expertos en educación y que llegaron a esto. Lo primero, en varios de los capítulos de esta Constitución, el primer artículo del capítulo es conceptual, define a qué se refiere. Y en este caso vamos a ver el concepto de educación que estamos proponiendo y que obviamente va a ser distinto al concepto de educación tradicional. Dice, la educación es un principio, un proceso de enseñanza-aprendizaje y un producto dialéctico, formal e informal, no solamente formal, mediante el cual las personas de todas las edades, no solamente los niños ni los jóvenes, mejoran su desarrollo personal y su participación en las humanidades, en la evolución de la vida cultural, económica, social y política del país, a través de la recreación. Aquí hay que subrayar recreación, que es volver a crear, y de la creación, que es algo que para nosotros queremos subrayar. De hecho, uno de los conceptos centrales de este proyecto es el de aprendizaje creador y el de enseñanza creadora o educación creadora, como el lema del Congreso Quinto que vamos a realizar en octubre es educación creadora, eh, sociedad del afecto y paz mundial. Entonces, una parte muy importante de este proyecto es promover la creación y creación de, pues, de todo, de valores, de saberes, de conocimientos, de capacidades, de actitudes, de costumbres, de creencias, de habilidades, de tecnologías y de herramientas para transformar la realidad y a su propia formación, dice, así como en muchas ocasiones adaptarse evolutivamente a circunstancias específicas para el desarrollo de la sociedad del afecto. O sea, aquí se ve que la Constitución y el proceso educativo están comprometidos con la idea de la sociedad del afecto. Dice, también hay formas de educación perjudicial para las personas y para la sociedad. ¿Sí? Pues hay una enseñanza a veces pues, de la cultura, le llamamos pseudocultura, que también tiene su proceso formativo, educativo, ¿no? Todo
los desastres sociales que hay, ¿no? Desde el narcotráfico, desde la delincuencia, pues tienen su proceso de educación, ¿no? Entonces, creación es muy importante porque el único ser creador que conocemos, que sabemos que existe, pues son los seres humanos, que por cuestiones de proceso evolutivo de la historia, muchos seres humanos han eh, ocupado el papel que cada vez y les corresponde, ocupan las máquinas, es decir, las acciones repetitivas, las acciones que no requieren creación, sino que simplemente están una y otra vez haciendo lo mismo, como un caballito dando vueltas, digamos, para mover un molino, o así muchas personas de lo que nos expresa Chaplin en tiempos modernos es justamente esa maquinización del ser humano que sobre todo se muestra con la industria y ahora con las computadoras, pues más el sistema computacional, el sistema cibernético se impone muchas veces sobre los seres humanos. Y de lo que se trata es de retomar o valorar esa capacidad creadora del ser humano como ser único creador. ¿Qué es la creación? Lo estamos distinguiendo de la creatividad. Fíjense qué interesante, creatividad y creación. Por ejemplo, los niños de 2 a 7 años, de 2, sobre todo 2 a 4 años, son muy creativos, pero no son creadores. Un creativo, pues es simplemente pensar algo diferente, hacer algo distinto, eh, ser curioso, ser imaginativo. Pero creador, para que se hable de creación, se requiere otro concepto importante que es la trascendencia. ¿Y qué es la trascendencia? Pues la capacidad de crear algo, de generar algo que sea relevante para otros. Si no es relevante para otros, puede ser muy creativo, pero no es creador, no trasciende. Lo que es creador es lo que otros retoman, ¿no? Es la característica esencial del ser humano. Vygotsky, bueno, narra pues una observación de Kuhlen, un psicólogo alemán de principios del siglo XX, que dice que observa a chimpancés hacer herramientas para cortar algo que les estorba para avanzar en su camino. Dice, pero ninguna de esas herramientas es una cosa como cuchillo que hizo un chimpancé, la tira y ya ningún otro chimpancé la retoma. Lo interesante de la creación es que otros la retomen y entre más la retomen y entre más tiempo la retomen, pues la creación es de mayor alcance, ¿no? Entonces, ese va a ser el eje del concepto de educación, la educación creadora, el aprendizaje creador para incidir, para hacer crecer el poder de hacer cosas en la vida social, ¿no? Ese es el concepto de educación. Voy a leer, les parece, 3 artículos y interrumpimos para comentar y luego ya les sigo diciendo otras cosas. Luego el artículo 77, bueno, es que la educación debe ser para todos y de alta calidad y en todos los niveles, ¿no? Para la población en general, el autogobierno popular en todo momento debe ofrecer servicios educativos integrales, gratuitos y de alta calidad para todos los niveles escolares, desde educación inicial hasta doctorado. No se trata de la pirámide clásica del capitalismo, que solamente se van quedando en el camino, ¿no? Entran 100 niños a la primaria, de ahí alguno ya se queda ahora ya no entra a la secundaria, de los que entran a la secundaria, digamos 90 pues ya un 60%, un 30% de esos 90 ya no llegan a la preparatoria. Y luego de los 60 que entran a la preparatoria, más o menos la mitad, no menos de la mitad, más o menos el 30% de los que entran a preparatoria siguen a una carrera profesional. Y de los 30 que entran a una carrera profesional, solamente 15 o menos terminan la carrera y de esos 15 solamente la mitad trabajan en lo que estudiaron y muchos de ellos sin mucho éxito, ¿no? Es decir, déjenme ver que están entrando más personas. Entonces,
Se trata de satisfacer el 100% de la demanda educativa de todas las edades y de todas las organizaciones que lo soliciten. El hecho de esto de los rechazados es un crimen que a un joven, que a los jóvenes no se les permita estudiar, que no haya opciones para que estudien. Todavía son más de 100,000 rechazados al año los que no pueden entrar a la universidad y eso nos parece totalmente inadmisible. Entonces, queremos reducir a cero rechazo de todos los niveles. El autogobierno popular debe promover el mayor desarrollo educativo individual y colectivo de todos los mexicanos. Aquí hay otro elemento esencial, no solamente individual, que la educación tradicional se ha centrado en la formación de individuos y este proyecto educativo también quiere formar colectivos, entre otras cosas cooperativas, como vamos a ver de todos los mexicanos, individual y colectivo. Y la colectividad puede ser desde dos hasta millones de personas organizadas. Niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos maduros, que pusimos como adultos maduros de 36 a 59 años, y adultos mayores deben tener acceso a instituciones educativas y o educación en línea para superar sus capacidades y acrecentar su cultura. Toda persona que desee estudiar debe encontrar un espacio adecuado para continuar su formación. El autogobierno se encargará de la calidad escolar, de manera que los materiales y programas educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la formación de los docentes y los directivos favorezcan el aprendizaje y el más amplio desarrollo cultural de los educandos, así como de los propios docentes y de sus instituciones educativas. Estas instituciones contarán con instalaciones dignas y adecuadas para la práctica de diversas disciplinas deportivas y artísticas. Recuerden que el proyecto de Sociedad del Afecto le da realce al deporte y a las artes y no las ve como elementos de segundo nivel, como ha sido en la educación, ¿no? Que bueno, me toca deportes o educación física, pero eso es como algo secundario. Lo principal es matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿no? Y el arte, no solo la música, vamos a ver que tiene un papel muy importante, pero todas las artes que deben estar al acceso de estudiantes y docentes, así como con instructores expertos en cada uno de ellos. Voy a leer 78, 79 y 80. El 80, no, el 81 es el que considero más estratégico. A lo mejor me salto y luego regresamos, ¿no? Principios educativos nacionales, el 78. La educación desarrollará armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en los educandos el amor a la patria. Esto retomando lo que dice el actual artículo tercero, que fue un producto de la Revolución Mexicana de 1917. El respeto a los demás, está claro, ya integra otras cosas. El diálogo receptivo. Fíjense que una de las prioridades educativas es aprender a escuchar, porque casi todo el mundo quiere decir, pero no escuchar. La expresión de ideas propias, no solamente reproducir lo que ya dicen pues, los grandes autores o alguien que tiene, sino el poder expresar lo que cada persona piensa. El aprendizaje creador, como ya dijimos, la capacidad organizativa y de autogestión sería parte también de la educación. El desarrollo estable y duradero de relaciones afectivas, que no se estudia en las escuelas actuales, cómo ser buen amigo, cómo ser buen hermano, cómo ser buen hijo, ser buena pareja, buen padre, todo eso es muy importante. Relaciones afectivas y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, como dice el artículo tercero. Las instituciones educativas contribuirán a la mejor convivencia humana y a fortalecer afectos familiares y amistades, tanto como el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad personal y la integridad de las familias, de las comunidades y de la sociedad nacional, así como del medio ambiente con base en los ideales de fraternidad, solidaridad y equidad social, evitando los abusos de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. O sea que este artículo 78 es una ampliación del actual artículo tercero. Las escuelas son consideradas como centros de acción social y cultural. No son encierros como han sido hasta ahora, sino que desde las escuelas la idea es que niños, bueno, estudiantes y docentes se dediquen a planear lo que van a hacer con sus comunidades. Y a eso le llamamos el tequio escolar, es decir,
acción voluntaria para beneficio de las comunidades. No hay que pensar solamente en las comunidades inmediatas, puede ser comunidades de todo tipo, ¿no? La comunidad de pueblos originarios, o puede ser la comunidad internacional, o la comunidad de los niños, en fin, todos los aspectos de las comunidades de todos los lugares. Centros de acción social y cultural, las escuelas, al ocuparse de la comprensión de los problemas sociales y generar productos, servicios y comunicaciones para mejorar la vida en las comunidades, municipios, regiones, estados, en el país, en América Latina y en el mundo, según sea el interés y la posibilidad de docentes y educandos. Eh, entonces, se trata de hacer cosas creadoras para la comunidad, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, en México tenemos 37 millones de estudiantes y tenemos alrededor de 2,5 millones de docentes. Entonces, son 39, casi 40 millones de personas que todos los días podrían estar planeando cosas de interés hacia las comunidades. Acciones, planear y hacer cosas de interés hacia las comunidades. Hay antecedentes de esto, por si a alguien le interesa, más que en Freire, en Freinet, en Celestín Freinet, con la educación popular. La educación creadora y activa está en Freinet, sería el antecedente, aunque todavía nosotros estamos siguiendo más allá de lo que llegó Freinet en los años 40 del siglo pasado. Los proyectos y programas educativos promoverán el aprovechamiento racional y sustentable de los bienes naturales y sociales, la defensa de la soberanía y la independencia nacional y de cada uno de los estados de la Federación, así como el aseguramiento económico y la continuidad, acrecentamiento y proyección de las historias y las culturas de los pueblos que forman parte de la nación mexicana, como se ve con mucho énfasis en lo pluricultural también, en la integración y en la historia mexicana, ¿no? Luego el artículo 79, pues retoma este concepto de laicismo. Garantizada la libertad de creencias y de pensamiento, la educación será laica y sin verdades absolutas en la enseñanza. Esto es muy importante porque muchos docentes, por la formación histórica que han tenido, son dogmáticos, no dan por sentado que así es la realidad y así es. Y hay que aprender que no hay realidad sin perspectiva, diría Hegel. Es decir, que siempre hay una posibilidad nueva de poder hablar o de referirse a algo que se está viviendo, a una realidad, se construye la realidad también. Por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina o creencia religiosa, orientándose con base en las ciencias, en sus diferentes enfoques, no en un solo enfoque. Promoverá la equidad y la justicia en todos los ámbitos y luchará contra la ignorancia, sus implicaciones y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Esto, como ven, este artículo 79 también retoma parte, lo actualiza del artículo tercero de la Constitución de 1917. Artículo 80. La planeación educativa básica, media y superior. Los planes y programas de estudio serán diseñados con la participación integral, permanente y continua de los estudiantes, de los docentes, de los directivos y también de especialistas en planeación educativa. Nunca más debe haber un plan, una planeación educativa como es hasta ahora, sin que los docentes sean los que participen, los que digan, los padres de familia, los mismos estudiantes. Esa idea de que los estudiantes están como si fueran una materia prima sobre las que se va a actuar y ellos son, como decían, tabula rasa, es falsa. Entonces, es necesaria la participación. En el caso de la educación básica, también se incluirá la participación de los padres de familia. Los planes y programas se diseñarán como un campo de posibilidades educativas, que estamos cambiando el concepto de currículum, que es un recorrido todo lineal, como lo vemos en el video de Pink Floyd, en la parte 2 de Otro ladrillo en la pared. Todos los niños iguales, uniformados, ¿no? Campo de posibilidades educativas para que los niños y los estudiantes y los docentes puedan crear, puedan decir, aquí hay una posibilidad, pero vamos a hacer otra cosa. El campo de posibilidades educativas es un menú de posibilidades propuestas para los docentes y los jóvenes de diferentes temas y edades en los que podrían incursionar. Dice, integrado como un menú de opciones programáticas que los docentes y los grupos de estudiantes pueden elegir y modificar para proponer y realizar variaciones de manera razonada. Tomando como referencia los planes y programas propuestos por la Federación, cada estado, región, municipio o escuela desarrollará su propia planeación atendiendo a su contexto, pero
para ello se realizarán eventos periódicos de intercambio y retroalimentación de experiencias educativas en todos los niveles, escuela, sea internamente en la escuela, un profesor que está haciendo, otro profesor que está haciendo, de tal manera que cada profesor, cada escuela tenga su originalidad y su personalidad. Estamos totalmente en contra de la homogenización, de la homogeneidad que promueven las escuelas, pues desde siempre, sobre todo en la época capitalista del siglo XVIII para acá, todos aprendiendo exactamente lo mismo, como si fueran galletitas que salen de un molde. No, aquí cada quien va a ir generando sus propias ideas y sus proyectos educativos, pero es muy importante esta última parte de este artículo 80, el intercambio y retroalimentación de experiencias educativas por escuela, por zona, por municipio, por estado, así como a nivel nacional e internacional. Que vayan a exponer y que tengan diálogos sobre y con este artículo 81 voy a interrumpir para hacer un primer diálogo y luego vemos si leemos algunos de los otros artículos que siguen, ¿no? Vamos a leer el 81 y luego interrumpimos. Los planes y programas de educación en básica con un enfoque plural y atendiendo a los contextos locales, regionales, nacionales y universales, incluirán los siguientes aspectos. Es muy importante estos aspectos, es lo que yo quería especialmente subrayar. Inciso A, formación en comunicación y expresión oral y escrita y comprensión lectora. Fíjense que no solamente es fomentar la lectoescritura, lo que estamos fomentando, y ahí también Freinet fue pionero, es la escritolectura, que los niños aprendan a escribir y que lo que escriban tenga destinatarios. A eso le llamamos cooperanzas cuando las cosas que se hacen en la escuela, en el aprendizaje, tienen destinatarios directos. Las competencias que ha favorecido la educación, sobre todo neoliberal, pues son competencias en abstracto como medallitas, como capacidades robóticas. Pues sí, ya sabes redactar cartas, ya sabes escribir a máquina, pero no tienen destinatarios. Las cooperanzas es un concepto nuevo que es antónimo de competencias. Las competencias serían como un cascarón y las cooperanzas serían como el contenido, como digamos, la yema y la clara del huevo serían las cooperanzas y el cascarón sería la competencia. Es decir, si alguien escribe cartas para el policía, para el diputado, para el coordinador general de algo, para el campesino, para el trabajador de la construcción, para el que está diseñando, para el arquitecto, al escribir, pues está aprendiendo a escribir cartas, es decir, la competencia, pero está escribiendo algo que tiene significado, que tiene contenido. Entonces son las cooperanzas. Y empezamos entonces más que con la recepción, con la expresión, a pesar de que si vamos a fomentar la escucha, lo que queremos es que las personas, los niños, los jóvenes, todas las personas se hagan escritores, es decir, que puedan expresarse por escrito. Y eso implica organización cognitiva y implica también seguridad, implica autoestima e implica tener en cuenta al otro también, porque el que escribe y escribe, digamos bien, es porque imagina la reacción de su lector. Entonces es un desarrollo intelectual muy importante. La primera prioridad de la educación sería aprender a escribir, no copiar, no tomar dictado, aprender a escribir, es decir, expresarse por escrito. Luego del inciso B está la expresión y la apreciación estética y artística. Y en lo artístico destacamos un poco la música por la capacidad que tiene la música de generar estados emocionales. La música se conecta con procesos de reacción hormonal, o emocional, que es muy importante. Ya Platón decía que la música era la educación del alma. El gimnasio, decía Platón, la educación del cuerpo, la gramática, la educación de la mente y la música, la educación del alma. Pero sin duda, no solo la música, también la literatura, también la poesía, también la pintura, también la escultura, también la danza, también la arquitectura y todas las artes, la fotografía, el cine, etcétera. Entonces, la expresión, fíjense, están como en cierta secuencia, ¿no? Expresión y apreciación estética y artística sería algo pues bastante prioritario, ¿no? Después, el inciso C de la planeación tendría que ver con recreación y desarrollo deportivo.
es decir, las artes y los deportes en primera instancia. Y el desarrollo deportivo no solamente como competencia, sino sobre todo también como recreación, como disfrute y como salud también. El inciso D de la planeación educativa, de la planeación educativa sería consumo responsable, cuidado de la salud y del ambiente, ¿no? Cómo se consume, cómo no se desperdicia, cómo se cuida la propia salud, la salud de los demás y por lo tanto, y bueno, y también más que por lo tanto, del ambiente. Hay que cuidarlo y eso estaría desde preescolar o desde educación inicial. El inciso E, prevención y reacción colectiva ante accidentes, desastres y emergencias. Toda la capacidad. Recuerden que no solamente es educación individual, es también educación colectiva. Y entonces prepararse para saber qué vamos a hacer ante una posibilidad de algo imprevisto o de algo, bueno, lo estaríamos previendo, pero de algo que no estaba programado, sino que ocurre, cómo reaccionar ante un incendio, una inundación, un sismo, e incluso algo de violencia social que pudiera llegar a haber. Inciso F, compromiso social, afectividad ética, moral y formación cívica. ¿No? Compromiso social, afectividad ética, moral y formación cívica. Aquí lo que decíamos desde el tequio escolar, porque cuando hace tequio escolar, los niños, los estudiantes se involucran con la comunidad y la aman y por lo tanto ese es el antídoto contra la corrupción. La afectividad, en ese mismo afectividad de la comunidad, pero también afectividad a los padres, a la familia, a la pareja, a los amigos, ética también, qué es el bien, la moral, cómo estamos viviendo mejor, qué significan las costumbres, los valores y la formación cívica, cómo podemos vivir mejor en una comunidad urbana o rural o semirural, una concentración poblacional, pues cómo podemos mejorar el manejo del ambiente, del tránsito, de la interacción, del comercio, etcétera. Inciso C, desde pequeños, insistir en que pueden hacer, no que deben, sino que pueden hacer investigación, ciencia y tecnología. Que los niños desde pequeños sean investigadores y que procuren despejar eh, aspectos para saber cuándo se puede dar una cosa por más o menos confirmada, más o menos demostrada. Y queremos crear también inventores, por eso la tecnología que necesitamos en el mundo y particularmente en América Latina, es desarrollar la inventiva tecnológica y darle cauce, porque hay ocasiones en que hay inventiva, pero nadie la retoma, nadie la valora. Entonces, aquí se trataría de formar inventores. El inciso I, el cooperativismo, formación de empresas cooperativas. Pensamos que desde muy pequeños, incluso desde preescolar, los niños ya pueden participar y contribuir dentro de una pequeña empresa cooperativa y que los niños puedan tener incluso sus utilidades. Ahora a los niños se les pone en marginación de que ellos cómo van a manejar este dinero y puede ser parte de su formación. Uno de los problemas que tenemos en el cooperativismo es que ya salen de la universidad bien entrenados para ser empleados, para repetir, para no poder decidir, y luego queremos que sean empresarios cooperativos. Les es muy difícil ese tránsito. Pero si los formamos desde preescolar, desde niños, desde pequeños, pues ya cuando lleguen a secundaria o prepa, pues ya tienen su empresa, quizá desde niños. Así un poco como lo ilustraba la pequeña Lulú, no sé si alguno de ustedes recuerda, que la pequeña Lulú era empresaria infantil, ¿no? Luego también estamos viendo como elemento muy importante, bueno, en las empresas cooperativas aprender a hacer equipo de trabajo, ¿no? Aprender a hacer equipo de colaborar y producir algo. Inciso J, lenguas y culturas mexicanas. Es necesario enseñar y estudiar y aprender al menos una lengua originaria en cada escuela y estudiar su cultura, ¿no? Lenguas y culturas mexicanas. Entonces no vemos bien que solamente se aprende inglés, francés o alemán y no se aprenda náhuatl o purépecha o otomí o maya, zapoteco, mixteco, etcétera, ¿no? Todos los idiomas que se hablan, todos los idiomas deberían encontrar un espacio en las escuelas, todos los idiomas nacionales, para desarrollar esa cultura, valorarla, proyectarla. Y finalmente, dentro del plan estarían lo de lenguas y culturas extranjeras.
Obviamente sí es importante, pues el inglés, el francés, el alemán, no solamente uno de ellos, el chino, por supuesto. El diseño de los programas de estudio promoverá el aprendizaje cooperativo, activo, creador y socialmente trascendente. Dependiendo de las inquietudes, habilidades y capacidades de cada estudiante, sus propios talentos, las instituciones buscarán vincularlo con los centros comunitarios o de trabajo técnico, científico, cultural, en los que puedan colaborar con personas dedicadas y con experiencia en los diversos ámbitos de la actividad social. Los estudiantes de manera individual o en equipos desarrollarán proyectos de impacto comunitario contando con la retroalimentación de sus compañeros, del docente y de la propia comunidad. Hasta ahí voy a dejar una primera etapa de la lectura, nomás voy a mencionar los títulos que siguen y ya vamos a abrir para que ustedes puedan comentar, opinar, preguntar. El artículo 82, espacios públicos educativos. Artículo 83, democracia educativa. Artículo 84, prevención de accidentes y emergencias escolares. Artículo 85, formación y actualización de docentes. Artículo 86, funciones del Consejo Nacional de Educación o Consejo de Transformación Educativa, que ya está, de hecho, bastante consolidado. Ya está listo para sustituir a la SEP. Artículo 87, ¿habrá escuelas particulares? Artículo 88, la autonomía de las instituciones de educación superior y en principio pues de todas las instituciones educativas. Artículo 89, consejos gremiales darán reconocimiento a estudios técnicos, profesionales y de posgrado, es decir, no la SEP. Los médicos serán reconocidos por el Consejo Nacional de Medicina, los psicólogos por el Consejo Mexicano de Psicología, y así, no por la SEP. La SEP no sabe de todas las. Entonces deberían ser los gremios. Artículo 90, evaluación de las instituciones y procesos educativos. Artículo 91, educación en línea. Artículo 92, textos y materiales didácticos. Artículo 93, radio, televisión e internet educativos. Y artículo 94, presupuesto educativo. Y el capítulo cuarto se articula un poquito con este, lo vamos a ver yo creo en una próxima charlando con Ana. Desarrollo cultural, artes, deportes, ciencia y tecnología. Bueno, con eso voy a interrumpir un poco la lectura para poder, pues, darle diálogo a esta reunión del día de hoy. Nos quedamos, como se acuerdan, en el artículo 81, que eran los aspectos que podrían considerarse en la planeación educativa. Bueno, voy a quitar un poquito de la pantalla, pero en cuanto hagan ustedes referencia, voy a estar poniendo en pantalla lo que está en el texto de la nueva Constitución mexicana. Javier, adelante, por favor. Sí, buenas tardes todas, todos. Es importante advertir que a partir del análisis de estos artículos que se refieren a la educación, nos podemos dar cuenta de que, a diferencia de los congresos constitucionales, donde se elabora un proyecto histórico de nación, los que intervienen son políticos e intereses de las oligarquías. Esto es, de las personas que siempre han gozado de privilegios, en donde ellos lo único que buscan es mantener esos privilegios en detrimento de el interés de los pueblos, de la gente. Entonces, eso es lo que resalta en esta Constitución y en particular en esos títulos acerca de la educación. El artículo 79 constitucional, pues hasta sería conveniente que se repitiera porque ahí está escrito toda la esencia de la educación como debe de ser para el nuevo paradigma que es la sociedad del afecto. Esto es una sociedad donde todo está diseñado para evitar que haya los conflictos, el antagonismo característico la, de la, del centrismo, eurocentrismo, del centrismo en la cultura europea. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hemos visto y observado a través de la experiencia es que en México los mexicanos estamos formados para ser una suerte de serbios, perdón, de siervos que se esclavizan a través de un salario. Esto es, nos hacemos esclavos mediante un salario en una jornada de trabajo. Y esta educación lo que privilegia es la formación de cooperativas desde, como dice Eduardo,
desde la educación preescolar, ¿sí? A través de las cooperativas, en forma de tequio, el niño se va enseñando a cooperar y a formar a través de la cooperación empresas. Entonces, su formación es esa, de un emprendedor, no de un futuro siervo, no de un futuro empleado, sino de un emprendedor en empresas públicas, ¿sí? Que esos son, pues, en nuestro sistema muy conocido a través del sistema cooperativista, ¿sí? Entonces, eso es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, que esta constitución ha sido elaborada por gente que tiene en mente todos los que va a potenciar el desarrollo de la niñez y de nuestros pueblos en, en contra de lo que significa el capitalismo rampante, que es únicamente eh, utilizar el capital para reinvertir en más mercancías para un consumo irracional y contranatural. Eso es un aspecto. Y otro que es muy importante es que es una educación para la liberación, ¿no? Para la creatividad, para convertirnos en creadores, ¿sí? Esto es lo que considero que es muy importante, entre otras cosas que ustedes nos van a ayudar a comentar y entre todos vamos a ir asimilando para, eh, para concientizarnos en lo que es este nuevo proyecto pues, de civilidad que es superior a todo lo que se conoce como civilización, que es la sociedad del afecto, basada en la amistad, en la buena voluntad, en la cooperación. Es todo cuanto. Gracias. Gracias, Javier. Quisiera mencionar antes de darle la palabra a Otilia que hay otro artículo que está en la parte de familia en un capítulo anterior, que es el artículo 61, que habla sobre la escuela para padres. También es parte del proyecto educativo, la formación integral de padres, madres y tutores, que dice quienes tengan hijos menores de 15 años tienen el derecho y el deber de acudir a los talleres bimensuales de las escuelas para padres, madres y tutores programados e impartidos por las instituciones de educación básica, siendo obligatorio para quienes tengan hijos inscritos en educación preescolar, primaria, secundaria y en educación media superior. Las instituciones y las empresas deben facilitar la participación de los trabajadores en los talleres. En dichas escuelas para padres se orientará y se capacitará a los padres, madres, tutores y a la comunidad para formar en el respeto y la responsabilidad de la integridad corporal, psicológica y social de niños y adolescentes, así como para evitar someterlos a castigos o manipulaciones psicológicas y brindarles la atención y los cuidados necesarios. En suma, las escuelas para padres desarrollarán capacidades para el establecimiento afectivo y asertivo de derechos, responsabilidades y límites en los hijos, dando razones y poniendo el ejemplo para propiciar la libertad con responsabilidad con base en los valores, principios y fines de esta Constitución. Otilia y después Roberto. Otilia. Sí, perdón. Bueno, a mí lo que me gusta mucho es eso de la educación con una orientación social, ¿no? Yo fui maestra durante casi 50 años y una de las cosas que me llamó primero la atención cuando empecé a dar clases es que a los muchachos no les interesaba estudiar. Tal vez yo no me acordaba mucho de cuando a mí tampoco me interesaba. No les interesaba aprender, les interesaba pasar. Y eso fue lo que guió mi labor educativa durante casi 50 años, ¿no? Preguntarme qué pasa, por qué, por qué, pues porque enseñamos de una manera y les enseñamos muchas cosas que a los muchachos no les interesa, que no tienen que ver con su vida, ¿no? Me di cuenta luego en el tercer año del colegio, del CCH, tenían que elegir entre física, química y biología y una gran mayoría elegía biología. Y yo me preguntaba por qué. Pues porque la biología tiene más que ver con ellos, o por lo menos en lo obvio, tiene más que ver con ellos que la física y la química. Y yo creo a mí me hacía yo una comparación, decía, pero si mi hijo, que estaba bebé en aquel entonces,
quiere aprender todo, quiere agarrar todo, quiere mirar todo. Yo creo que el ser humano es curioso por naturaleza y sí quiere aprender, le encanta aprender, pero no lo que les enseñamos en la escuela, ¿no? Y si vamos a tener una educación con compromiso social, si les vamos a decir a los niños en lugar de, a ver, el área de un cuadrado, de un rectángulo se obtiene así. Mejor les decimos, a ver, vamos a construir aquí un salón para que jueguen ustedes. Y les preguntamos, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que primero necesitamos para empezar a construir el salón? Yo creo que se sentirían ellos mucho más motivados para aprender eso que para aprenderse de memoria el área del cuadrado, el área o el pentágono, que resulta verdaderamente terrible, ¿no? Cuando yo daba clases que empezamos a enseñar que era un metro cuadrado, les hacíamos construir un metro cuadrado a los chavos y ellos lo veían ya y les preguntábamos cuántos litros de leche caben aquí, cosas más relacionadas con su vida, con su cotidianidad, con la solución de muchos problemas que pueden tener ellos, ¿no? Y cuando un poco en el CCH ya empezamos a ver en lugar de lo que veíamos antes, empezamos a ver agua, oxígeno, suelo, alimentos y medicamentos, el interés de los chavos cambió muchísimo, ¿sí? No quiero decir que tampoco les enseñábamos cosas pero muy pegadas a su vida, pero sí hubo chavitos que se interesaron muchísimo, que sus padres sembraban, les enseñaron muchas cosas a sus abuelitos y a sus papás, ¿sí? Fue muy distinto. Bueno, yo siempre procuré relacionar lo que yo enseñaba con la vida cotidiana. Como no podía cambiar el programa, pues por lo menos y partir de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, y que puedan discutir sus ideas, su modo de ver las cosas con los otros y cotejarlas con los libros, que eso es otra cosa, y es lo que me gusta a mí, que es una educación para algo, no nomás para aprender un chorro de cosas que quién sabe para qué me van a servir, sino para hacer algo, para resolver algo, que creo que es como le interesa al ser humano aprender, ¿no? Nada más. Sí, Gracias. sí, gracias, Otilia. Fíjate que la idea es que no se enseña a nadie nada que no le interese, solo lo que le interesa. Y me decía Felipe Tirado, que es un amigo también, psicólogo educativo, decía, pero ¿y la Vía Láctea? ¿Cómo les va a interesar? Le tienes que decir. Y esta idea de la educación como transmisión, como imposición, como si modelaras, ¿no? Como si fuera arcilla los estudiantes y tú les fueras a dar la forma que quiere el docente o la planeación educativa. Y yo decía, no, lo que hemos encontrado en la experiencia es que si entras por lo que les interesa casi todo. Casi Y si todo. entras por lo que no les interesa, no les No va a les interesar casi interesa nada. nada. Es cierto, ¿sí? Nosotros con quemar en un año una tira de magnesio, la discusión de eso, de qué pasaba en ese proceso, nos llevó todo un año y vimos más de lo de química que traía el programa. Claro. Nada más ese hecho, ¿no? Porque Sí, discutían sus ideas, discutían lo que ellos creían y lo discutían con sus compañeros y lo cotejaban en los libros. Y sí resultaba algo bastante más interesante que ahora vamos a ver la teoría cuántica. Yo no les daba nada de teoría cuántica, no servía para nada. Gracias. sí, gracias, Otilia. Roberto, luego Yasmina, y luego Felipe, y luego Sol. Gracias, doctor Marco Eduardo. Pues mira, aquí con algo de lo que más o menos iniciabas, hace unos momentos, por ejemplo, estableciste algo de las ideologías. Las ideologías no tendrían ningún problema si con esto que acabamos de escuchar aquí al último, acerca de lo que dijiste de, pues las enseñanzas, ¿verdad? De que aprendamos lo que nos interesa, lo que no nos interesa. Resulta que cualquier ideología podría ser muy buena, la que busquemos platicar, siempre y cuando siga los debidos planteamientos legales. Entonces aquí, pues en nuestro caso, consideramos que la correcta aplicación de la ley debe de estar establecida
desde que está creado el producto en el vientre de la madre. No nada más a tempranas edades o lo que, no, 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 esto es desde la creación del mismo ser. Consideramos que debe haber la educación jurídica. ¿Por qué? Porque tenemos también el concepto de que lo que busquemos establecer, lo que busquemos comentar, está debidamente ya contemplado en la ley. Hasta el tema de los espíritus chocarreros que quieran tocar, Mm. ya lo tenemos establecido. Viajes a Marte, a Júpiter, extraterrestres, lo que busquemos platicar, la ley lo contempla. Que no lo sepamos aplicar, que no lo sepamos manejar, bueno, ya es otra historia. Y nadie nos obliga a estar en desconocimiento. Hay una máxima legal que habla: el desconocimiento de la ley a nadie beneficia. Mm. El modo que tenemos para poder hacer llegar todas estas dinámicas que bien han establecido, inclusive hasta el de sustituir a la SEP, que bien lo has comentado, está debidamente ya contemplado. Volvemos al mucho, mucho, muy mencionado artículo 9 constitucional en su parte cívica, pero no porque lo mencione de esa manera. Tiene una interpretación ese artículo bárbara, bárbara, que se adelantó por lo menos 30 años a la creación de los derechos humanos y sin necesidad de hacerle ninguna adaptación a este artículo 30 constitucional de nuestra constitución actual vigente. Al momento que fueron creados los derechos humanos, tranquilamente los acepta sin mayor modificación, sin mayor situación, pues porque de alguna manera ya también los contempla absolutamente, como cualquier tema que venga a beneficiar a las partes. Entonces, en resumidas cuentas, la sugerencia es: manejemos correctamente la ley, como lo mencionábamos ya en otras ocasiones, inclusive el día de ayer, recordarás, el detalle de nosotros ya establezcamos la correcta aplicación de la ley, no se lo dejemos a otras personas que no lo saben hacer, no lo pueden hacer, muchas veces tampoco lo quieren hacer y lo que sí hacen son puras tonterías. Gracias, doctor, a la orden. Sí, pues Cualquier... muy interesante porque fíjate que esto del vínculo de que las escuelas sean centros de acción social, al actuar sobre la sociedad, pues empiezan a ver qué normas y qué antecedentes hay. Tiene razón Roberto en que todo, absolutamente todo tiene antecedentes, es muy raro lo que no. De hecho, en la teoría que yo desarrollo dice nada surge de la nada, todo no es otra cosa más que una combinación de lo anterior. Entonces siempre hay antecedentes, pero fíjate que en la ruta que tú planteas, sería interesante ver que la ley no se aplique de manera impersonal, sino como diría Sócrates, entendiendo su sentido e incluso planteándose la posibilidad de modificar las leyes, es decir, pensar en los estudiantes de todas las edades, en también ser legisladores, un poco como lo ilustraba Neil en un proyecto educativo que no sé si ustedes conozcan, que se llama Summerhill. Y Summerhill, Neil ya plantea el autogobierno ahí en las escuelas y hay una democracia absoluta donde los docentes tienen un voto igual que los niños. Lo único es que es una democracia de autogobierno. Lean este libro de Summerhill de Neil, se los recomiendo mucho. Lo único es que tenía un enfoque restrictivo. Es decir, los niños votaban para ver si iban a sancionar a un niño que hiciera, digamos, que tirara basura o que hiciera ruido después de cierto horario. La asamblea de niños y docentes decidía una cosa y tenían el enfoque sancionador que históricamente ha tenido el derecho. Y nosotros lo que queremos son normas que se asuman y se respeten por convicción y no de manera extrínseca, como algo que se nos impone, sino algo con lo que las personas desde muy pequeñas van comulgando y por eso pensamos que es posible, decimos con los padres, estamos por dar un taller a unos padres de familia, una crianza y una educación sin castigo, sin sanciones. Y eso no Sí, quiere decir Oye, que pero en la sea, escuela de Summerhill tuvieron sanciones, entre comillas, asombrosas, como es comprarle una bicicleta a un niño que se había robado la bicicleta. sí, Le sí, pues, compraron una bicicleta porque el niño la había robado porque no tenía bicicleta y ellos creyeron que era justo.
que también ese niño tuviera la bicicleta. Sí, Está exactamente. curioso eso. Sí, es una gran experiencia, la Summerhill. Freinet criticaba a Summerhill porque no los vinculaba con la comunidad, con la vida social, de tal manera que en muchos casos había una especie de choque entre la escuela y la vida comunitaria o social, ya sea en el mismo momento o después cuando salían de la escuela y era otro tipo de sociedad. Entonces, por eso Freinet habla de la educación popular vinculada a la comunidad, a la sociedad tal cual, con sus virtudes y sus defectos, y que los niños y bueno, los estudiantes vayan viendo qué hacen con esa sociedad donde hay tantas problemáticas y que vayan sintiéndose actores, partícipes y responsables de ella, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Muchas gracias, Roberto. Sí, ¿Quieres doctor, agregar inclusive algo? No por ello dejemos de lado que pues ya la formación de la ley es completamente científica y en el planteamiento que bien comentas, actualmente ese mismo artículo 9 nos hace incluyentes a todos. Por ello, las convocatorias públicas que legalmente debemos de cubrir es algo muy similar a lo que el gobierno hace, nada más en el tema de elecciones. Es el único tema en que vemos las correctas convocatorias públicas por todos los medios y vías de comunicación. De ahí en fuera, no hay otra aplicación de las correctas dinámicas de convocatorias públicas. Entonces, sigamos los correctos planteamientos legales, no dejemos que otras personas que no lo saben hacer lo hagan o lo saben hacer nada más en lo que les conviene, como bien acabamos de establecer ahorita las cuestiones electorales, y de ahí en fuera en ningún lado. Gracias, doctor, gracias, muy Sí. amable. Sí, relacionar el artículo 9 con el 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que corresponden en la nueva Constitución al 17 y el 23, ¿no? El origen, el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar la forma de su gobierno, es decir, modificar sus leyes, y eso que los niños lo vayan sintiendo, ellos como protagonistas, como actores, ¿no? Participativos. Roberto. Claro, otro favor, doctor, que quien exponga, si le es posible, ponga su imagen para que nos vayamos conociendo. Gracias. Bueno, sí. Ahí está la exhortación. Hay gente que luego no está en condiciones para hacerlo, pero está la exhortación siempre. Muchas gracias, Roberto. Le damos la palabra a Yasmina, por favor. Luego Felipe y luego Sol. No, perdón, después de Yasmina sigue Sol, luego Felipe y luego Joel. Sí, Yasmina, gracias. adelante. Buenas noches. El docente aprende a hacer tal a prueba y error. Esta es una realidad. Quiero comentar que yo soy licenciada en educación primaria, egresada normalista. Tengo 23, bueno, ya 25 años trabajando en la educación pública y privada, en todos los niveles, desde primaria hasta licenciatura. Participé en el programa de formadora de formadores. Y actualmente tengo una consultoría donde doy capacitaciones a los docentes principalmente para ayudar con su trabajo del día a día, todo un año, de cómo ser docente, qué es lo que sí tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Los contenidos o programas nosotros los desglosamos, los abrimos, los dividimos totalmente porque hay diferentes grados de complejidad. Voy a poner un ejemplo. Estuve poniendo mucha atención y tomando algunas notas de las lecturas que se hizo anteriormente. Entonces, todos estos programas que se mencionan están muy bien y el panorama, el contexto se escucha todo perfecto. Sin embargo, se tiene que hacer un análisis minucioso de cada tema, porque precisamente como no se hace, al momento de estar frente a grupo con los alumnos de cualquier edad, el maestro no sabe qué hacer con todo ese contenido. Entonces voy por partes. Por ejemplo, en primaria hay 4 áreas para abordar la lectura. El niño no sabe leer, se le enseña a leer, a identificar los signos, a juntarlos, a decirlos, a dominarlos por palabras, por sílabas. Después juntar todas las sílabas.
Los métodos son diferentes, hay varios. Uno que es fonético, onomatopédico, el de Mijares, etcétera. No hay método malo, todos los métodos son buenos siempre y cuando precisamente vayan en un proceso en orden. Pero la lectura tiene cuatro áreas. Uno, que el alumno aprenda a leer. Ya lees, tú ya identificas todos los signos, las grafías. Dos, ahora vamos a aprender a leer con fluidez, porque hay niños de primaria, de secundaria, que leen de manera palabra por palabra. Eso está mal. Ya que aprendió a la lectura de fluidez corrido, empezamos a trabajar o de manera conjunta otro apartado que son los matices de voz. Hay personas que leen bien, pero no le dan vida a la lectura, que pueden ser adultos, ¿eh? Aclaro, aquí es todos. No respetan signos, no le dan matices de voz, no le dan una vida a la lectura, entonces los alumnos así, no saben leer, no le dan esa emoción, los matices y la emotividad a la lectura. Cuatro, después se maneja ya la comprensión lectora. ¿Qué entendiste? ¿Qué personajes? ¿En qué tiempo están? ¿Cómo deduces que es en tal país? Porque dice que trae un sombrero negro alto. Pues solamente en Rusia, por ejemplo. O sea, son detalles. Empezar a encontrar los detalles, a deducir, a analizar lo que es la comprensión lectora. Son procesos bien diferentes. Esto como un ejemplo en la lectura. Voy con la escritura. Estoy hablando en primaria, donde el niño apenas está empezando. Escritura. Bueno, ya sabes cuál es la A, la M, la P. Ya identificaste las grafías. Perfecto. Sí tiene que haber un dictado, porque una cosa es que el niño aprenda a copiar. Ya aprendió a copiar, a poner el acento, el punto, la mayúscula. Perfecto. Ahora el dictado, ¿sabes escribir? No. No es lo mismo copiar que dictado. No, esa letra no es, es la B o la V, es la C o la S, no, no. Entonces es otro nivel de complejidad. Ya, por ejemplo, el dictado en tercero ya no, eso se hace en primero. Hay niveles, por eso todo va por niveles de complejidad. Otra, bueno, ya sabes escribir, ya identificas todo, ya tienes el dictado, lo dominaste. Ahora sí viene la creación de mensajes simples. Un recado, vas a la esquina, vas a la tienda o haz una lista, etcétera. O sea, de lo simple siempre a lo complejo. Otros ejemplos. Después ya a lo mejor en tercero, cuarto, quinto, sexto y en adelante se empieza a trabajar la creación de textos. Se ven que son los géneros literarios, que son bastante teatro, poesía, novela, cuento, historia, oratoria, etcétera. Después se abordan los géneros periodísticos. Esto ya se va desarrollando en la secundaria, prepa, etcétera. Después ya empiezan a tomar otra postura, una postura. ¿Qué es una postura? ¿Estás a favor o estás en contra? Pues híjole, no sé. Pues toma una postura. Allí en la secundaria ya el chamaco empieza a discernir, a analizar, ya desde la primaria, pero en secundaria ya va más enfocado. Por eso, todos estos contenidos se tienen que desglosar, se tienen que analizar. Vamos a la aritmética. Está la suma, resta, multiplicación y división. La realidad es que cuando nosotros salimos de la normal, no sabemos estos niveles de complejidad. Y yo lo he visto muchas veces en escuelas públicas y privadas, donde la maestra le pone 9 más 3 más 5, perfecto. 5 más 4, excelente. 2 más 1, pero luego le pone 8 más 3. Ahí se pasó aquí. La mamá le puede decir al hijo, pues son 11, hijo, ponlo acá. Perfecto.
Pero así como ese ejemplo, hay muchos donde el niño se enfrenta a una complejidad. Entonces ya no hizo la tarea o la resolvió toda mal, la mamá lo regaña, le dice, oye, ¿por qué no pusiste atención? Estoy viendo que no sabes contestar y allí empieza el problema del niño en la escuela, en la casa. La realidad es que los maestros no salen preparados realmente para saber y desglosar, analizar todos los contenidos por grados de complejidad. Entonces, esto se ve en el grupo que el maestro tiene 20, 30 chamacos y va sacando como sea. Por ejemplo, en primero de primaria está el libro gratuito. Los niños apenas están leyendo y en una primera, segunda lectura tiene la palabra tlapalería. Hay que dice tlapal, esa es una palabra súper compleja para un niño de que apenas está empezando. Y le pregunto a la maestra, oye, ¿cómo le enseñaste esta palabra a tus alumnos antes de que lo dejes de tarea? Y se queda la maestra, no sabe contestar. La directora tampoco sabe. Uy, tontería. Sí, pues, pero esa es una palabra muy compleja para un niño, porque son sílabas compuestas. Pero así como se divide el conocimiento de lectura, en escritura, en aritmética, así hay grados de complejidad en la secundaria, preparatoria, licenciatura, donde los maestros conocen, dominan su tema, pero no saben enseñar, no saben coordinar un trabajo de una hora con los alumnos. Entonces no están preparados. Aquí, no sé si ya lo abordaron, pero todo esto se escucha muy bonito, muy bien, pero se tiene que hacer un análisis profundo de cada uno de los temas, dividirlos, desglosarlos, con personas que sean especialistas. ¿Por qué? Porque el licenciado en pedagogía, pues tiene su título y puede hacer, crear teorías educativas y todo. Pero un licenciado en pedagogía no sabe los niveles de complejidad en una primaria, en una secundaria, en una preparatoria y te dan el programa, este es mi programa, tengo que enseñar la historia de México, historia universal, ah, perfecto, y pum, 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 van armando a copiar y pegar como puedan, pero no saben ser maestros, no saben evitar el bullying, no saben planear, no saben evaluar, por eso recalco que el docente aprende a hacer tal a prueba y error. El hecho de que yo diga que tengo 25 años como maestra no significa que realmente sea una buena maestra, porque yo he dominado solamente una forma de trabajar con mis alumnos, que es con la que yo me acomodé y estoy muy feliz y he ganado hasta premios, pero no significa que haya enseñado de manera correcta a mis alumnos. ¿A qué voy con todo esto? El docente tiene que conocer estos tres momentos: conocer, comprender, manejar. Un ejemplo muy fácil. Conozco las reglas ortográficas, las comprendo y se lo puedo explicar a alumnos, adultos, a cualquier persona. Manejar, las aplico. Ay, no, pero es que yo escribo con mayúsculas y no le pongo acento. Es una necedad. No te sirve de nada conocer, comprender si no lo vas a aplicar. Ay, pero es que yo ya estoy acostumbrado así, ya tengo 50 años con esto, sí, pues sigue de necio. Ok, no hay problema. Es que así a mí me enseñaron, sí, pero eso ya pasó, ya no aplica. Tenemos que actualizarnos. Bueno, con todo esto es importante revisar los temas, porque en los planteamientos teóricos todo se escucha muy bien. La realidad es que los maestros no sabemos ser maestros en el aula.
Hay que trabajar para aprender a ser docente, aprender a planeación y que el tiempo se haga efectivo en una clase, no para mí, porque hay maestros que hacen perder el tiempo y enseñan cualquier cosa, los entretienen. A ver, vamos a contestar este ejercicio, ¿qué les parece? 15 minutos, no saben qué 20 y la hora se acabó. Entonces, los docentes de todos los niveles tenemos la obligación de hacer que nuestros alumnos quieran estar en mi clase, en la escuela, y no que deban estar en la escuela o en mi clase. Esto es un reto bien difícil. ¿Quién lo ha logrado? No estamos aquí en competencia y no es para lastimar a nadie. Es una verdad que estoy diciendo independientemente de quién estemos y que esto que está pasando se tiene que erradicar. Yo por eso estoy aquí, porque hay muchos preceptos muy buenos, pero realmente ¿cómo los llevas a la práctica? Hay maestros que se encargan de aplicar el bullying a sus propios alumnos. Ya no te soporto, te pongo 10 pero no vengas a mi clase. Le empiezan a poner etiquetas. Entonces, los maestros que estén frente a grupo, con vocación o sin vocación, ya están. Tenemos que aprender a ser docentes. Realmente que nos guste estar en el aula con 40 chamacos latosos, porque todos tienen 10 porque todos me obedecen, pero esos 3 4 no, a esos yo les hago la vida de cuadros porque no me obedecen, porque no me pongan atención, porque no hacen lo que yo les digo. Precisamente no estamos creando soldaditos. Obviamente los alumnos van a brincar, van a decir, te van a cuestionar, te van a, a debatir lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque yo soy el maestro, porque soy la autoridad, porque si no te voy a reprobar, no puedo. Esas son las conductas que deben ser erradicadas. Que mi ego personal no me lastime. O sea, yo como maestro tengo que darle vuelta, cambiar mi conducta, mi actitud para tener un buen alumno. No tenerlo, sino hacerlo, tener empatía, entregar un buen ciudadano a la vida, a la sociedad. Los maestros tenemos la capacidad de echar a perder una vida o hacer florecer una vida con nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces, todo esto se debe revisar, pero no solamente aquí, sino en las escuelas normales, públicas y privadas. Y los maestros que sean arquitectos, ingenieros, doctores, etcétera, que por alguna razón están como docentes que no saben serlo, tienen que pasar por una escuela, algo que los prepare para ser docentes, porque te dice, te voy a pagar a 120 pesos la hora, que es lo que pagan acá en Morelia, 150. Este es tu programa, vas a trabajar y órale, eso es todo. Eso no es una docencia. Acá en Morelia todos los alumnos pasan, hasta el más perezoso pasa con 10 o con 6 y no sabe hacer nada. Están entregando personas no profesionistas, no profesionales, ciudadanos que están echando a perder las cosas porque ellos mismos son los que están, van a estar interactuando con las nuevas generaciones. Entonces, nosotros como maestros, los que somos maestros o los que estamos trabajando con grupos, tenemos un gran compromiso social de formar ciudadanos bajo estos preceptos que ya se leyeron. Entonces, sí, se requiere hacer una revisión minuciosa por grados de complejidad de lo que se va a abordar en cada uno de los temas y en todos los niveles educativos. Sí, muchas gracias, Yasmina. Pues es evidente tu vocación docente que tienes y el compromiso que tienes y por algo estás aquí con nosotros en la Asamblea Nacional de Autogobierno.
Sí, es cierto que la transformación educativa pasa por un cambio en la formación de los docentes y en la continua capacitación y desarrollo, aparte de que el mismo proceso debiera ser formativo para ellos siempre, de manera continua, pero aparte las capacitaciones adicionales. Por ahí viene un artículo que habla sobre eso, sobre incluso la capacidad de liderazgo, de comunicación, de manejo didáctico, de acercamiento, de sensibilidad de los docentes, incluso su nivel cultural, a las artes y su vocación también de compromiso social. Y ahorita que comentabas eso, estaba pensando en los dos autores que yo creo que son históricamente más trascendentes para la pedagogía. Uno es Celestín Freinet, que quiero mencionar brevemente que él a los niños de preescolar los llevaba a dar un paseíto y a los y a los de primaria también a dar un paseíto por la comunidad, que vieran y se interactuaban ahí con algunas personas en el camino. Y que por cierto, él hablaba de un máximo de 25 alumnos, decía que más de 25 no es razonable. Hizo una lucha política en los años 40 en Francia para que los grupos fueran máximo de 25. Entonces los sacaba a dar una vueltita por ahí cerca y luego les pedía que dibujaran a los de preescolar, pues algo de lo que habían visto, lo que les hubiera llamado la atención. Lo interesante de Freinet es que los dibujos de los niños usaba un mimeógrafo primero y luego una pequeña imprenta, los imprimía y los multiplicaba. El niño no solamente lo dibujaba y ya, y el maestro lo comentaba y ya, sino que lo publicaba al alcance, ¿no? De la propia escuela, de los otros niños. Había como intercambio y exposiciones de las cosas que los niños dibujaban primero y más adelante de las cosas que escribían. Y desarrolló otro concepto muy importante que fue el de la correspondencia interescolar. Entonces resulta que los niños se mandaban cartas de una escuela a otra, o dibujos, o documentitos que iban haciendo para promover lo que ellos quisieran promover o pensar, ¿verdad? Entonces, esa fue una forma en que los niños se involucraban en publicar las cosas y obviamente tiene que ver con autoestima, pero también con intercambio de experiencias y con contenido de lo que están aprendiendo y de lo que están hablando. Y el otro autor que es muy relevante para nosotros, pues es Paulo Freire. Y Paulo Freire tiene un concepto que retoma, por cierto, el INE quizá de manera un poco sesgada o bastante sesgada, que es el concepto de la palabra generadora. Y la palabra generadora es aquella que surge de los intereses y de la vivencia cotidiana de los estudiantes. Paulo Freire trabajaba con educación, alfabetización de adultos y él ponía de ejemplo que en un grupo les dijo, a ver, ¿qué es algo que sea muy familiar para ustedes, algo que utilicen cotidianamente? Entonces salió la palabra pala. Partir de la palabra pala, que era un centro de interés, empezó a ver todas las variantes de pala, pelo, pili, pilo, etcétera, y luego cómo se relacionaba con otras cosas, y a través de eso hizo su método de alfabetización de la pedagogía del oprimido Pablo Freire. Entonces es interesante eso. En particular me gusta mucho esa la correspondencia interescolar, ¿no? La creación, el expresar y al expresar también recibir la lectura, ¿no? Que como decías, más que dictado, como que vayan expresando lo que los niños, los estudiantes quieren expresar, ¿no? Para que no caigan como Mafalda que le pregunta, que la maestra le dice, te anoto, Demetrio, que le dice la maestra, a ver, niños, escriban, mi mamá me ama. Y ya te escriben, mi mamá me ama. Ahora, mi mamá me asea. Y después de tres o cuatro o cinco frases de esas, se levanta Mafalda y le dice, maestra, ya vimos que su mamá es muy buena onda, pero ¿cuándo nos va a enseñar cosas interesantes? ¿No? Entonces, la parte motivacional, el que tenga contenido, el que tenga significado, es muy importante, como bien también lo decía Yasmina. Bueno, vamos a darle la palabra Sol. ¿Está declinando o sí vas a tomar la palabra Sol? Por ahí vi un recadito que decías que... Sí, buenas noches. No, pues es que son temas tan interesantes y tan aletargados para mí, o sea que, pues no, yo ya terminé con los tiempos de tener hijos en la escuela, pero ahora, pues son temas muy controversiales y, y la educación, pues va decayendo. Y si ya no se hace algo a nivel, perdón, a nivel nacional,
pues los chavalos van a estar peor. Tengo muchos amigos que son científicos y son, pues, muchachos pensadores que no están mandando a los hijos a la escuela, los están haciendo autodidactas porque ya no aprenden y si van a particulares, pues son escuelas muy costosas y donde pues se ve mucho clasismo y pues elitismos y mucha barbaridad. Entonces, pues tampoco aprenden, o sea, los chavalos están tratando de aprender inglés, pero para salirse de México, para cuando van a particulares. Y si van a escuelas, pues de muy bajos recursos, por ejemplo, ahorita yo aquí en el rancho, no hay niños en la escuela. En un salón van 3 grupos, porque no hay niños. Entonces, me quiero imaginar que están aprendiendo esas criaturas. Y a veces digo, pues es mejor que los papás los eduquen en su casa. Yo creo que está mejor que en la escuela y no están gastando tanto. Yo así lo veo. Entonces, Sí, pues fíjate sí, que como Otilia tiene toda la razón. en mucho la escuela destruye el interés de los niños, su vocación, los va despersonalizando, los va alienando, los va metiendo en un sistema absurdo donde hay que hacer lo que el maestro dice para ganar el pase. Y he tenido casos de personas que llegan a la prepa y tienen conocimientos demasiado básicos para el nivel de estar en la prepa, porque han pasado a través de trabajitos, trabajitos, trabajitos que les dejan los maestros, pero que no tienen consistencia. Entonces sí hemos visto que pues se necesita un cambio educativo para que la escuela cobre un sentido y que los padres de familia puedan participar también, que los padres de familia no estén nada más contemplando, sino que también se involucren, como a veces se llega a hacer en las llamadas clases abiertas, donde participan los estudiantes y los padres en un solo proceso, una sola sesión formativa. Pero sí, la escuela actualmente, en preescolar más o menos, y a partir de primaria y luego secundaria y sobre todo secundaria y prepa es destructiva. Cada vez es menos interesante para los estudiantes saber logaritmos, hipotenusas, ecuaciones que no saben para qué sirven. Y obviamente es una imposición y que estudian para pasar el examen y luego se les olvida, ¿no? Como Lilia decía, es como si quisieras como padre medicar a mi hijo, pero para eso hay doctores, claro, pero hay que irse preparando entre todos, ¿no? Para contribuir. Sigue ahorita Felipe, luego Joel, luego Demetrio. Gracias, buenas noches. Perdón, luego César y luego Algo Demetrio. pasó con mi teléfono del sonido que ya no escucho nada. Se oye bien hasta ahorita. Bueno, ahí se perdió un poquito el sonido. Sigue Felipe, luego Joel, luego César y luego Demetrio. Felipe, Muy buenas noches, muchas gracias, Marco, Eduardo. Bien, bueno, yo tengo dos temas que comentar brevemente. El primero es, hace 5 meses en este mismo foro, les comenté que había dado una ponencia que intitulé "Y la historia maestra de la vida" y el conocimiento a través de la lectura. Y en esa ponencia comentaba que hace 30, 40, 50 años era muy dable ver a los jóvenes con un libro, leyendo en los camiones, leyendo en una plaza pública, con un libro bajo el brazo, y era muy propio ir a las bibliotecas, hacer ahí una especie de intercambio social para el conocimiento. Y esa generación, que yo, pues, y el 26 de mayo cumplo 75 años, pues me permitió adquirir un conocimiento a través de la lectura. La lectura ahora ya no se hace investigación en las bibliotecas, no hay bibliotecas. Yo creo que sí es dable que se haga, que se retome nuevamente ese rumbo. ¿Dónde está la República de Aristóteles? ¿Dónde está El viejo y el mar de Ernest Hemingway? ¿Dónde está el Infierno Imaginario de Molière? ¿Dónde están tantos autores clásicos y de los Ramón Velarde? Todos ellos, ¿dónde quedaron? Ahora es más fácil entrar a Google y agarrar un frasecita y es todo tu estudio. Obviamente que se ha venido limitando el conocimiento, pero eso es por un sistema capitalista. Entonces, yo pienso que hay que retomar nuevamente esas bibliotecas. Incluso
acostumbramos, tenía más de 3,000 libros, he estado regalando, he estado donando y me quedan como 1,000, ¿verdad? Entonces era dable tener tu biblioteca en tu casa, ¿sí? Que te enriquecía y además te servía para presumir, ¿no? Pero te decía, ¿ya leíste este? Sí, ya lo leí. Oye, ¿qué pasó? ¿Sí? Hasta los de este chileno que era para enseñar la educación y todo eso, ¿no? En fin, no me acuerdo su nombre. Bueno, ese es el primer tema, de que nosotros necesitamos regresar a la lectura de los clásicos y decía alguien por acá, justo Sierra O'Reilly, le comentaban que fue el creador de la Preparatoria Nacional, que era, por cierto, de este rumbo. Le decía al maestro, y después de leer a los clásicos, ¿a quién vamos a leer? Pues léelos otra vez. O sea, nunca se acaba el conocimiento con esos cuates, ¿no? Es el primer punto, que debemos retomar en nuestras casas la lectura, en las calles, en todas partes la lectura es importante. Bueno, primer punto. Segundo punto. Nosotros hemos adoptado una teoría, filosofía eh, teoría, doctrina o filosofía política económica, que es el cooperativismo. Entonces, la educación debe girar en torno al cooperativismo. Y, por ejemplo, en la casa, ahí empieza el cooperativismo. ¿Cómo educar a que cooperemos? Yo me acuerdo que mi abuelita decía, levanta tu hamaca antes de irte a la escuela, barre abajo de tu hamaca donde dormiste, recoge. Así te educaban, cooperando. Entonces, yo creo que es importante estos temas de que si tenemos ya un sistema, teoría política o doctrina económica, que es el cooperativismo, también debe empezar desde la casa. ¿Sí? Yo estaba leyendo, he leído este artículo del 60, del 80, planeación educativa y todo eso, lo he leído, pero sí como que esa parte de la lectura se ha omitido y si vamos a orientar el cooperativismo, ahí debe girar todo, leyes, educación, formación, capacitación, todo debe ser en torno al cooperativismo. Muchas gracias y gracias por Sí, su atención. sí, gracias Felipe. Sin duda, la educación cooperativa es clave, ¿no? Es muy, muy bien dicho por ti. Y sobre todo lo otro que decías de si ya leía los clásicos, yo diría, hazte tú también clásico, es decir, escribe, escribe, tú también puedes escribir. Deben ser nutrimento, la lectura también para escribir cosas propias, ¿verdad? También en esta idea, acuérdense mucho de aprendizaje creador, hacer cosas, generar cosas, no solamente reproducir, no solamente repetir, crear. En el proceso de creación haces acopio de todo lo que ha existido antes. Bueno, le vamos a dar la palabra a Joel, luego a César y luego a Demetrio. Joel, Hola, ¿cómo están, compañeros? Oh, perdona Buenas más, tardes. un segundo, por favor. Mira, aquí tengo tres Me veo libros, que ya escribí. Aquí está. Aquí tengo tres memorias. libros que ya escribí. Muchas gracias. ya eres un clásico maya. Muy Ah, bien. Muchas gracias y felicitaciones. Vamos, los psicólogos les vamos a dar un reconocimiento a quienes escriben libros, en este caso de psicología, pero algún día no lejano haremos algo por parte de Ana para los autores. Bueno, ahora sí, Joel, adelante, por favor. Bien, compañeros. ¿Ven mi imagen? ¿Me ven? No, 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 ¿verdad? No sé por qué. ya Pero bueno, cerrada tu cámara. tengo aquí, a ver, dice aquí, iniciar el video. Ahí está, ahora sí No, ya tenemos. ahora le pues. Tengo aquí el ejemplar de la Constitución vigente, la de 1917. Estoy leyendo el artículo tercero constitucional. Es muy, muy largo. Ahí se establece que la educación debe ser integral y tenderá a desarrollar todas las capacidades físicas, emocionales, eh, como modelando, en fin, está el artículo 31 constitucional, que es muy, muy interesante, donde se dice que son obligación de los mexicanos ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y en su caso reciban la mitad en los términos que establezca la ley, así como participar en su procesativo. En la fracción del artículo 31 dice asistía por el ayuntamiento de Dependiendo un poquito del Benguerra sonido, trata de no mover tu teléfono. para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos
en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Eso es lo que, bueno, dicen dos artículos relacionados con la educación. Obviamente que los artículos no se cumplen, en mucho no se cumplen. La educación sigue estando en condiciones precarias y en esto la movilización de los maestros de la CENTE, sobre todo, bueno, los maestros de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, en la sección novena aquí en la Ciudad de México, pues están, además de que están luchando por sus demandas inmediatas, gremiales, de echar abajo la reforma a la ley de Afores del 2007, y que su jubilación son 30 años o 28 años, hombre y mujer, bueno, eh, de alguna forma también están protestando por las condiciones precarias en que los maestros siguen desarrollando su labor en todas las escuelas primarias, secundarias, las preparatorias, bueno, pues son parte ya del sistema medio superior. Y bueno, los maestros ahorita están con un nuevo plan de acción y están anunciando que el próximo 15 de mayo el maestro van a iniciar una huelga nacional, según ellos, una huelga nacional. Pero bueno, obviamente que para, para, para muchos mexicanos es mucho el radicalismo de los maestros. Inclusive, bueno, hay este alejamiento. No se ha incorporado realmente a los padres de familia. Tampoco se le ha preguntado a los maestros, y perdón, a los padres de familia, cómo mejorar el sistema educativo. De plano, el sistema educativo sigue siendo dirigido por clases y secretario de educación, Mario Delgado, bueno, otra cosa Se que pierde la un poquito. chatarra de las escuelas. Pero bueno, nosotros presentamos una propuesta ahí en el maestro, con ellos haciendo a sus asambleas, y yo hago, yo les No, no se escucha muy bien, está teniendo mucha interferencia tu teléfono. ya. El día de ayer yo estuve en la reunión con ustedes en el Valle de México, Sí. haciendo la propuesta de hacer acto de presencia en las reuniones de la CENTE para hacerles llegar propuestas, entre otros, plantear el problema básico de la educación, que es la alimentación de los niños. Yo les propuse, pues hay que crear comedores comunitarios primarias, secundarias, eh, eh, para atender este problema que es crucial, porque hay muchos niños que, bueno, acuden a las escuelas mal comidos, desnutridos, y esto obviamente provoca una baja desempeño en su aprendizaje, y pues es un problema que hay que poner en el debate, el problema de la alimentación y la nutrición. Lo otro es de que la educación sí debe ser integral y desarrollar todas las capacidades del educando. Yo me atreví a hacer una carta dirigida a Claudia Sheinbaum, la entregué allí en el Palacio Nacional, contestaron, me canalizaron, yo le propuse que el prometido López Obrador de entregar musicales para organizar orquestas sinfónicas o de marcha en escuelas primarias, me canalizaron a la Dirección General de Orquestas Escolares que está allá por Avenida Universidad. Entonces, hay que darle continuidad a este oficio por mejorar la educación en base, la educación musical, en base a la formación de orquestas musicales en las escuelas. Pues obviamente esto va a catapultar la calidad de la educación, además de la oratoria, las capacidades psicomotrices, la educación física. Pues esto catapultaría elevaría el nivel educativo. Obviamente es bajísimo. En fin, Bueno, bueno, estas son propuestas que nosotros vamos a darle continuidad ahí en las asambleas de la CENTE, y todo lo que hace todo lo que hace Ana con la nueva constitución es válido, es válido. Lo que sí es que hay que llevar estas propuestas a todas las escuelas. Nosotros como Ana comprometernos a construir poder popular en la escuela primaria más cercana, primaria, secundaria, y ahí con los maestros ver realmente cuáles son el sentir de ellos, inmediatas, para plantarnos en la realidad. O sea, muy como decía bien. la maestra, todos los consejos son bonitos, pero si los ponemos a prueba en la realidad,
en la realidad angustiante cotidiana de los maestros, pues vamos a cambiar la visión de muchas cosas y vamos a ver que hay que exigir el pleno cumplimiento del artículo 3 y 31 constitucional, pero que se le den mayores recursos a las escuelas, comedores comunitarios, instrumentos musicales, mayores espacios, que no, las escuelas son pequeñas para desarrollar actividad física. Hay deportivos cerca de muchas escuelas, ahorita con los pilares que se están haciendo a nivel Ciudad de México. Bueno, hay que afinar más las propuestas, compañeros, y todas las propuestas que hagamos, someterlas a la prueba de la realidad. Y ahorita hay que acercarnos en lo inmediato a los maestros de primaria en las escuelas primarias más cercanas. Yo lo voy a hacer en mi escuela primaria, donde yo estudié ahí en la alcaldía Venustiano Carranza, que bueno, ahí pues las primarias, tal y como nosotros las vivimos, están igual en condiciones precarias. A nosotros cuando éramos niños en primaria nos daban uniformes color beige y eso ya lo vendieron. En fin, Se nos acaba el entonces yo tiempo. para concluir, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, hay que someterlo a la prueba de la realidad y consultar a los maestros. ¿Cómo ven Gracias, toda esta Joel. situación? Gracias, Joel. Y Vale, desde luego bueno, nos hasta interesa luego. y hemos estado en contacto con las personas de la coordinadora de trabajadores de la Ujú. educación. De hecho, estamos planeando hacer un charlando con Ana en relación con la lucha de la CENTE y desde luego ir más allá del gremialismo para ir a un proyecto educativo conjunto que ya lo hemos dialogado en parte con ellos, pero desde luego hay que darle continuidad. Ellos han hecho algunas propuestas programáticas, pero sobre todo se han centrado pues, en reivindicaciones laborales y desde ANA, desde nos interesa que los maestros sean considerados profesionales, que sean respetados, que tengan un estatus como profesionistas, porque se les ha devaluado durante muchos años y eso es un problema que tenemos que Lo, lo recuperar. otro que plantea Ana es, Espera, Joel, porque ya se nos acaba el tiempo. bien, bueno, ahí va a ser Pasa. acto de presencia, las reuniones de la gente, como Ana. Sí, gracias. Vale. Vamos vinculándonos, por favor. Bueno, ya estamos en la recta final. Son las 8:42 y tenemos 4 manos más levantadas. Tenemos que abreviar un poco por cuestiones de tiempo. Sigue César Ramos, luego Demetrio Jiménez, luego Andrés Mejía y luego Juan Carlos Santoyo. Traten de ser breves porque se nos está acabando el tiempo. Adelante, César. Buenas noches. Pues bueno, yo había escrito por ahí la petición de que se acotaran los tiempos para todos, obviamente de manera equitativa, a fin de que la participación de los interesados pues fuera exactamente en condiciones semejantes. La temática de educación es un renglón muy amplio, toda vez que tiene que ver con cualquier cantidad de actividades multifactoriales, pedagogía, alimentación, salud, espacios, y en general todo ello incide de manera concreta en el proceso de aprendizaje. Yo me voy a concretar básicamente a la situación de los espacios, que es parte del conocimiento por formación propia. Lamentablemente, los diferentes niveles académicos no cuentan a veces con los espacios suficientes, además de la característica de deficiencia propia en sus diferentes grados académicos. Cuando nosotros contamos con un espacio idóneo, no en el sentido ideológico, sino de las condiciones mínimas de operación, de área libre, de orientación de los edificios, de las condiciones de salubridad, todo eso recrea y beneficia de manera directa el carácter de la formación pedagógica, obviamente apuntalado con los docentes, con la característica académica de los textos propios de cada grado y de los programas inscritos para cada uno de ellos. Si esto obviamente se conforma al 100 por todos estos factores, por supuesto que estaríamos hablando de situaciones de resultados halagadores desde el nivel básico. Y hablo desde preescolar, no solo desde primaria, desde el nivel básico. ¿Por qué? Bueno, porque se tendría que generar una serie de actividades donde al alumno de esa primera infancia, en la búsqueda
y la identificación del potencial de todos y cada uno de ellos dentro de esa libertad, pero obviamente bien guiada por los docentes propios de cada nivel. Para no cansarlos, simplemente insisto mucho en que obviamente las características de esos espacios, no solo como constructivos, sino también por la característica del medio ambiente, toda vez que el clima y la razón de ubicación en los distintos territorios cambia completa y sistemáticamente las características de esa enseñanza-aprendizaje. Y obviamente damos paso a nuestros siguientes compañeros. Gracias, César. Tienes mucha razón, la parte estética ambiental, afortunadamente digo, en la UNAM a veces una de las baluartes es su arquitectura, ¿no? Sobre todo en la ciudad universitaria, pero esos jardines tan bonitos que tenemos en Iztacala y en las universidades, pues es parte de la ambientación educativa y del diseño también de los sistemas interactivos. Y sobre el tiempo, pues como es una charla, es informal y en ese sentido lo que convocamos es a la sensibilidad, es parte de nuestra educación, sensibilizarnos a no irnos en tiempo demasiado pues es una charla, no es una conferencia, ¿no? Entonces, pues, no sé, 3, 4, 5 minutos de intervención y luego dar pauta para que otros compañeros puedan hacerlo. Pues a propósito de eso, seguiría en este momento Demetrio Jiménez y luego sigue Andrés y luego Juan Carlos Santoyo. Adelante, Demetrio, por favor. Buenas noches. Realmente es interesante todo lo que se está planteando, pero Como la tú ya. realidad, me refiero a años como profesor, y la realidad es otra. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque como profesor está sujeto a los directivos, al sindicalismo, está sujeto a autoridades, y si no cumples con algún requisito que te marcan, planeación, material didáctico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues simplemente ya no es parte de ese equipo, de ese... Apaga tu cámara porque no se oye bien tu audio, por favor, Demetrio. Ni modo, ya te vimos, pero pues es mejor con cámara apagada. Adelante, Demetrio. Entró Andrés, y entró Andrés. Sí, adelante, Bueno, Demetrio. esa experiencia, sí, esa experiencia que tuve, como no era partidario de la educación tradicional, y como lo que hablaba Freire, ¿qué es lo que pasaba? Me castigaban y me mandaban a primer año. Organización completa a la escuela, 4 grupos, y me mandaban a los reprobados, y me mandaban a los que no tenían jardín de niños, etcétera. La experiencia que tuve que siempre les ganaba el grupo que atendía cuando pasaban a la lectura, a la escritura. Esto les molestaba aún más. ¿Por qué les molestaba más? Pues porque simplemente yo no compartía la educación tradicional. Por ahí, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan? sí, ¿Sí me escuchan? sí. Bueno, esa fue una experiencia. Después, porque fui también rebelde en la normal, me expulsaron de la normal. Y prende tu Me cámara, por favor. pasé a la licenciatura y también hubo problemas. Por ahí hay interferencias. Eh, Pasé a atender los sextos grados, que el perfil académico no me permitía, pero los atendí. Venía la Olimpiada del Conocimiento y siempre les gané con grupos de 35 a 40 alumnos de organización completa. Todo eso, pues, era peor, al grado que inclusive me cesaron. ¿Por qué? Porque llegaban compañeros de licenciatura, especialidades, etcétera, etcétera.
y el objetivo era que me ganaran. 5 o 6 años igual. ¿Qué es lo que pasa? Mis alumnos de sexto en la secundaria se desarrollaban. ¿Por qué se desarrollaban? ¿Sí me escucha? Sí, Se sí, desarrollaban porque tanto de primero, lo que mencionaba el ejemplo me recordó, ¿no? Para enseñarlos a leer, utilizaba la naturaleza y con frases completas. Método global de análisis estructural. ¿Y qué? 10 enunciados diarios, pero con sus propias experiencias. Les platicaba, ¿conocen el jardín? Sí. ¿Qué flores hay? Estas. ¿De qué color? Rojas. Aquí vamos a escribir y a dibujar la flor. Esa fue una experiencia muy bonita que, pues, no pudieron ganarme. En sexto, empiezo a retomar la participación de los alumnos. Y llegaron muchos de mis alumnos, por eso no tenían problemas en secundaria, porque se volvían autodidactas. Y a veces nomás presentaba el tema y ellos desarrollaban el tema. Y decía el director, pues yo nomás veo a Demetrio que está sentado y viendo y no dice nada, porque ellos trabajaban. Entonces, después pasé a secundaria y se repite la misma historia. Y ya en la licenciatura, en la normal y todo eso, lo que, pues, porque a la hora de trabajar en cualquier área, salen con el título, salen muchos con ese perfil, pero cuando se enfrentan a la realidad de su propio trabajo, muchos no van por vocación, van con la idea de ganar dinero. Y así me encontré en la primaria, en la secundaria, y todavía hay muchos que lo que les interesa es cobrar su sueldo, pero no tener esa vocación. Muchas, yo trabajé en el área rural, como decía la compañera, y trabajaba con 3, 4 grupos. Pero también desarrollaban mis alumnos. No, no tenía yo ni recreo, salía yo hasta las 3, pero era mi deseo que aprendieran. Esa experiencia me llevó a otros niveles, a comprender. Ahora sé que no estaba equivocado, porque sin el perfil ni de normal siquiera, ni de licenciatura, ni nada de eso, también me volví autodidacta y empecé a leer. Y lo que decían los compañeros, llegan a la secundaria, a la prepa, todo, y no saben leer. Y ortografía, errores tremendos. ¿Por qué? Porque no leen. Aparte de eso, los programas institucionales no están elaborados de acuerdo a un grupo pluricultural, como le llamaríamos, ¿no? se nos acaba el tiempo. Están, sí, gracias. Pues eso es todo lo que les podría compartir, gracias. Muchas gracias, Demetrio, pues muy interesante tu vocación docente, como Yasmina también, y qué bonito que estén aquí. Les adelanto que en agosto va a haber un foro presencial sobre educación en el Valle de México. Se acordó ayer. Ya estaremos enviando la convocatoria. Andrés, y luego terminamos con Juan Carlos Santoyo. Estamos a 6 minutos Sí, de la hora. buenas noches a todos, si me escuchan. Sí, No pongo la cámara para que no se me haga bolas el engrudo. Bueno, como sea, hay buenos maestros, hay unos malos, pero a fin de cuentas, a gritos y sombrerazos, pues los alumnos aprenden lo básico, a leer, escribir, a sumar, a restar y pues tener una profesión y todo ello, ¿no? Y con respecto a la educación militar, pues la toman ahí cuando hacen su servicio los que lo hacen. Entonces, quizá ahí no esté tanto el problema de nuestro país en la cuestión educativa, sino en que no hemos alcanzado los niveles de conciencia. Y para ello,
la sociedad del afecto, la teoría de la sociedad del afecto nos lleva a eso precisamente. Nos lleva primero a tener una formación ética que nos permite tener un criterio. Y ese criterio nos da la oportunidad de tener una postura, a no ser indiferentes, como decía Yasmina, ya con una postura, pues ya podemos señalar que tenemos una intención sana. Entonces, esa precisamente nos lleva a tener la conciencia que nos lleva a precisamente a tener la sensibilidad de conocer los equilibrios de la naturaleza, no solamente en sí de los biológicos, sino también los sociales, los familiares, etcétera. Y ya con esa conciencia que nos permite la teoría de la sociedad del afecto, ya podemos controlar nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros instintos. Entonces ya estamos cambiando como seres humanos, ya no somos los seres humanos que nomás tomamos una primaria y una secundaria y una profesión, una prepa, sino ya vamos a otros niveles que nos permite entender la participación con principios éticos, tener objetivos. Y eso nos lleva precisamente a entender lo que es el cooperativismo, no como un empresario del capitalismo, sino como un empresario social, ¿verdad? Y un compañero decía hace rato que cualquier ideología es buena, no, no siempre. Ahí tenemos la ideología de Donald Trump o de los que quieren invadir o están invadiendo Palestina, que los quieren expulsar de su nación. Esa ideología yo creo que no es buena. Y tiene que ver precisamente con la ley del derecho. La ley del derecho ahorita está inclinada a la ley del más fuerte. Entonces, por eso se atreve Estados Unidos y otros países imperialistas a imponer su bota, porque de manera injusta invaden, porque ellos dicen, pues es la ley del más fuerte, y los magistrados y los abogados, todos están formados en ese nivel, no tienen los niveles de conciencia. Entonces, el derecho debe ser justo, un derecho justo y social, no la ley del más fuerte. Y Muy también el bien. artículo 39, que es muy bueno, no es operativo si no hay leyes secundarias. Entonces hay que desarrollar esas leyes secundarias y yo digo que la nueva constitución es el desarrollo de esas leyes secundarias que le hacían falta al artículo 39 de la constitución vigente. Las leyes secundarias de ese artículo es precisamente nuestra nueva constitución. Muy Esas bien. son las leyes secundarias. Gracias, Andrés, que por cierto estamos viendo con Otilia, y ayer lo comentábamos, el hacer la ley del registro civil, que yo creo que va a ser una de las próximas leyes, por si nos pueden ir ayudando. Roberto, Sí, seguro que sabe de esto. La ley del registro civil, que ahora está en el Código Civil, pero el Código Civil tiene más de 600, creo, artículos. Entonces vamos a hacer una ley del registro civil y luego diferentes aspectos. Gracias, Andrés. un comentario extra. Ahora que dijiste de códigos, también nos hace falta tener un código de valores, porque tenemos códigos de numéricos, códigos de los No, sistemas sí está métricos, los código valores. de colores, pero creo que en la sociedad del afecto hay un código de valores y un código de principios que Sí tenemos que está. hacer, que tenemos que hacer popular, que tenemos que darlos a Eso conocer, sí. porque nadie tiene ese código. Vamos a hacer un programa de Charlando con Ana sobre los valores y los principios que ya están en los artículos, me parece Están cinco al principio de la de la Constitución. nueva Está Constitución bien, nada más que los entienda, los aquí entendamos y difundirlos, tiene razón. y Bueno, aplicar. vamos a terminar nuestra sesión de hoy con la intervención de Juan Carlos Santoyo. Adelante, Juan Carlos, tenemos pues casi un minuto, pero a ver cómo Mira, estás. yo lo reduciría al simple hecho de que no le debemos dejar toda la tarea o educación o transmisión de conocimientos a los maestros. Yo tengo la idea de que los dieces se deben de hacer en casa. Esos en casa se fabrican. Y por ese motivo también los padres debemos de tener más participación con los hijos, cosa que se ha dejado mucho de lado, y también para poder erradicar todas las recetas de educación que nos llegan del extranjero ajenas a nuestro país. Entonces, eso es para mí la fórmula. Sí. Gracias. Muy bien, Juan Carlos, y sí, desde luego estamos impulsando la escuela para padres y la participación de los padres en la vida escolar, de hecho, que sean parte de la democracia escolar, particularmente la educación básica,
que no haya una especie de homogeneidad impuesta desde arriba, sino cada escuela con sus docentes, sus estudiantes, sus padres de familia, decidir con base en las propuestas que lleguen del Estado, de la federación o del Estado en particular o del municipio, pero cada escuela tomar sus decisiones, incluyendo desde luego a los padres de familia, y dentro de eso hacer la formación también de los padres para que en casa también haya una crianza sin castigos, una crianza mucho mejor que ahora. ¿Cómo se Creo está que Marce, la escuela sí, para padres? Yasmina quiere decir algo y creo que Marce también. Estamos a las 9:00, Yasmina. ¿Cómo se está trabajando la No, no, doctor, Espera, perdón. espera, Marce. Yasmina Sí, pregunta perdón. primero. ¿Cómo se está trabajando la escuela para padres? Así sería bueno saber y participar, por favor. Sí, no, por parte de AMAPSI tenemos una escuela para padres que antes era semanal y ahora es quincenal. Entonces damos difusión y se invita a personas que abordan diferentes temas relacionados con la crianza y ahí participan los padres de familia y si hay un grupo, por si gustan que los incorporemos, hay un grupo que se llama Escuela para Padres. No es un grupo de ANA, es una escuela para padres independiente, pero está relacionado a través de la AMAPSI con ANA y con el proyecto El problema es de, el tiempo, Marco Eduardo, para los padres que no tienen el tiempo para dedicar a los sí, hijos. sí, por eso Los pusimos en la padres ya ley que las instituciones deben permitir que los padres vayan a la escuela para padres, las empresas y las instituciones. Y nosotros ahora lo tenemos a las 7 de la noche, de 7 a 8:30, cada 15 días, los viernes. Ya les Es estaremos que enviando la propaganda, sí. las responsabilidades de los padres de familia para formar y entregar ciudadanos productivos y proactivos. Claro, Pero hay muchos papás que nada más tienen hijos, los avientan y ahí como sea, no, pues no. no se Debe están haber una preparando para eso. sanción también para los padres que no saben educar a sus hijos. También debe haber una amonestación para que digan, oye, puede tener 5 hijos, 3 hijos, y luego sale drogadicto, ya es violador, ya se dedica a robar, no puedes. es por Les las Debe haber damos fiestas que no les dedican constancia. a los hijos, una amiguita. penalización también. A los que van a las pláticas para padres, que también damos de manera presencial con los estudiantes de Iztacala, les damos constancia de lo que han acreditado, como es la escuela para padres. Más que sanción, pues lo que queremos es inducirlos. Bueno, cierra por favor este programa, Marce, y les anunciamos que la próxima semana estaremos hablando de la formación del Consejo Nacional de Cooperativismo, Consejo Nacional Cooperativo. Sí. ¿Cómo cerramos este programa, Marce? Pues nada más decir que muy interesante el programa. El foro sería muy interesante escuchar el foro. Y pues no soy realmente experta en educación, no, aunque mi mamá fue maestra fue normalista y bueno, tuvo un servicio de más de 40 años de servicio, pero yo no soy maestra, pero bueno, felicito a todos y cada uno por sus participaciones. Sí, gracias, doctor. Pues muchas gracias y con esa felicitación despedimos este programa. Obviamente más adelante yo creo que vamos a retomar temas educativos porque hay mucho que decir, ¿verdad? Como ya lo dijo Yasmina. Y por hoy, pues muy buenas noches. Nos vemos dentro de 8 días con la formación del Consejo Nacional Cooperativo. Muchas gracias, Muchas Yasmina. gracias a todos, un fuerte Gracias, abrazo. Felipe. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Tomás, muchas gracias. Buenas gracias. noches a Gracias, todos. Javier. Gracias, Gracias. Buenas noches. gracias. Hasta Buenas luego, noches, compañeros. saludos a